Un anciano de 68 años se abrió paso entre la multitud en el Auditorio Nacional, llorando desconsoladamente y gritando hacia el escenario pidiendo ayuda mientras Luis Miguel cantaba en medio de su show. Era finales de los años 80 en la Ciudad de México y el auditorio estaba completamente lleno esa noche con la audiencia absorta en la música, cuando de repente escucharon los gritos desesperados de un hombre mayor que se acercaba al escenario con las manos extendidas como si rogara por su vida. Luis Miguel dejó de cantar inmediatamente al ver la desesperación en el rostro de ese anciano y les pidió a los músicos que se detuvieran. El anciano llegó hasta el borde del escenario sollozando sin control, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado, y gritó con voz quebrada. Nadie en ese auditorio sabía que ese hombre acababa de recibir la peor noticia de su vida apenas minutos antes, y que lo que Luis Miguel estaba a punto de hacer se convertiría en uno de los momentos más emotivos en la historia de ese escenario. Lo que sucedió en los siguientes minutos dejó a toda la audiencia llorando y demostraría una vez más la humanidad extraordinaria de Luis Miguel. El anciano que pedía ayuda desesperadamente se llamaba Mariano López y tenía 68 años. Había viajado desde Guadalajara hasta la Ciudad de México específicamente para ver a Luis Miguel en concierto, algo que había soñado hacer durante años. Mariano era abuelo de 5 nietos, pero tenía una conexión especial con el mayor, un joven de 19 años que estudiaba ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Joaquín era el orgullo de la familia, el primero en ir a la universidad, un muchacho responsable y trabajador que ayudaba económicamente a su madre viuda. Mariano había criado a Joaquín desde los 8 años, cuando el padre del muchacho había fallecido, convirtiéndose más en un padre que en un abuelo para él. Los dos eran inseparables y Joaquín siempre le decía: «Abuelo, cuando termine la universidad te voy a comprar una casa nueva y vamos a viajar juntos por todo México». Mariano había venido solo a la Ciudad de México porque Joaquín tenía exámenes finales en la universidad y no podía acompañarlo, pero le había prometido que a su regreso le contaría todo sobre el concierto con lujo de detalles. Esa noche Mariano había llegado al Auditorio Nacional 2 horas antes del show, emocionado como un niño, ocupando su asiento en la 10ª fila con una sonrisa que no podía borrar de su rostro. El concierto había comenzado con toda la energía característica de Luis Miguel y Mariano disfrutaba cada canción con lágrimas de alegría en los ojos, cantando en voz baja, completamente absorto en la música. Pensaba en Joaquín constantemente, en cómo le hubiera encantado estar ahí con él, en todas las historias que le contaría cuando regresara a Guadalajara. Llevaba casi 1 hora disfrutando del show cuando uno de los guardias de seguridad se acercó a su asiento con expresión seria y le pidió que lo acompañara afuera porque había una llamada urgente para él. Mariano sintió que el corazón se le detenía porque sabía que nadie lo llamaría durante el concierto a menos que fuera una emergencia grave. Y el único número que había dejado como contacto de emergencia era el del auditorio para su hija en caso de que algo pasara. Se puso de pie con las piernas temblando y siguió al guardia hacia una oficina administrativa, sintiendo que cada paso lo llevaba hacia algo terrible. El guardia lo llevó a una pequeña oficina, donde había un teléfono descolgado esperándolo sobre el escritorio. Mariano tomó el auricular con manos temblorosas y escuchó la voz de su hija, la madre de Joaquín, llorando de una forma que nunca había escuchado antes, un llanto que le partió el alma. Lo que ella le dijo en los siguientes 30 segundos destruyó su mundo completamente. «Papá, Joaquín tuvo un accidente. Estaba en un taxi volviendo de la universidad esta tarde. El taxi chocó de frente con otro carro a toda velocidad. Papá murió en el impacto. No sintió nada, pero se fue. Mi hijo se fue, papá. Joaquín está muerto». Mariano dejó caer el teléfono. Sus piernas se dieron y se desplomó contra la pared mientras un grito de dolor salía de su garganta. Un grito tan profundo que el guardia que estaba afuera escuchó y entró corriendo. El guardia intentó sostenerlo, pero Mariano lo apartó con una fuerza que no sabía que tenía. Empujó la puerta y salió corriendo de regreso hacia el auditorio. Su única coherencia en ese momento de dolor absoluto era que necesitaba ayuda, que no podía estar solo, que necesitaba llegar a Guadalajara inmediatamente para estar con su familia. Pero estaba a 500 kilómetros de distancia, sin dinero suficiente para un boleto urgente. Mariano entró corriendo de nuevo al auditorio con los ojos desorbitados por el dolor y comenzó a abrirse paso entre la gente hacia el escenario mientras las lágrimas corrían sin control por su rostro. La gente lo miraba confundida. Algunos intentaron detenerlo pensando que estaba ebrio o loco, pero los apartaba con desesperación murmurando: mi nieto está muerto. Necesito ayuda». Llegó hasta el frente empujando y tropezando, extendió sus manos hacia Luis Miguel,
que estaba en medio de una canción, y gritó con toda la fuerza que le quedaba: «Por favor, ayúdeme. Mi nieto acaba de morir. No puedo llegar a él. Por favor». Su voz se quebró en sollozos incontrolables mientras se aferraba a la barrera que separaba al público del escenario. Luis Miguel lo vio claramente. Vio el dolor absoluto en el rostro de ese anciano y supo inmediatamente que algo terrible había sucedido. Sin dudar ni un segundo, Luis Miguel bajó del escenario y caminó directamente hacia donde estaba Mariano. Mientras todo el auditorio observaba en silencio absoluto, sin entender qué estaba pasando, pero sintiendo que estaban a punto de presenciar algo que nunca olvidarían. Luis Miguel permaneció en el escenario y se acercó hasta el borde, mirando directamente a Mariano, que seguía aferrado a la barrera, sollozando sin control. Los guardias de seguridad se acercaron para alejar al anciano, pero Luis Miguel levantó la mano y dijo con voz firme que resonó por el micrófono: «Déjenlo, que suba al escenario. Este hombre necesita ayuda». Los guardias se detuvieron inmediatamente y miraron al anciano con compasión antes de ayudarlo a cruzar la barrera de seguridad. Mariano temblaba tanto que apenas podía mantenerse de pie, las piernas cediendo bajo el peso del dolor más profundo que un ser humano puede experimentar. Los guardias lo sostuvieron por los brazos y lo guiaron hacia las escaleras laterales del escenario, subiendo lentamente cada escalón mientras el anciano sollozaba sin poder contenerse. Cuando Mariano llegó finalmente al escenario, caminó tambaleándose hacia el centro donde Luis Miguel lo esperaba con los brazos abiertos, y toda la audiencia observaba en silencio absoluto, sin entender completamente qué estaba sucediendo, pero sintiendo que estaban presenciando algo extraordinario. Luis Miguel no preguntó nada, no pidió explicaciones, simplemente abrió sus brazos y abrazó a Mariano con fuerza. En el momento en que el anciano llegó hasta él, Mariano se desplomó contra Luis Miguel sollozando de una forma que rompió el corazón de cada persona presente en ese auditorio. Lloraba contra el hombro del cantante con sollozos que sacudían todo su cuerpo, aferrándose a él como si fuera lo único que lo mantenía de pie en ese momento de dolor absoluto. Luis Miguel lo sostenía firmemente, acariciándole la espalda con suavidad, sin decir nada, porque no hacían falta palabras. Solo ese abrazo de un ser humano a otro en el momento de mayor necesidad. El auditorio entero observaba esta escena con lágrimas en los ojos, miles de personas presenciando un momento de humanidad pura y sin filtros que trascendía la música y el entretenimiento. Pasaron casi 2 minutos con Mariano llorando en los brazos de Luis Miguel, 2 minutos que se sintieron eternos, hasta que finalmente el anciano logró respirar un poco más profundo. Luis Miguel lo sostuvo a distancia de brazos, mirándolo directamente a los ojos con compasión infinita, y preguntó suavemente: «¿Qué pasó, señor? Cuénteme». Mariano intentó hablar, pero las palabras no salían, la garganta cerrada por el dolor, los sollozos interrumpiendo cada intento de formar una frase coherente. Finalmente, con voz quebrada y entrecortada, apenas audible incluso con el silencio absoluto del auditorio, logró decir: «Mi nieto Joaquín, mi nieto de 19 años, tuvo un accidente. Un taxi chocó, murió en el impacto». Cada palabra era una lucha, cada sílaba arrancada de un lugar de dolor tan profundo que era casi imposible de soportar. Hizo una pausa intentando recuperar el aliento antes de continuar. «Yo estoy aquí en Ciudad de México y él está en Guadalajara. Mi familia está allá y yo no tengo dinero suficiente para volver. Necesito estar con ellos. Necesito despedirme de mi nieto. Por favor, ayúdeme». Mariano se desplomó nuevamente llorando y Luis Miguel volvió a abrazarlo, esta vez con lágrimas corriendo también por su propio rostro, porque entendía ese dolor. Luis Miguel sabía lo que significaba perder a alguien amado. Sabía la desesperación de estar lejos cuando la tragedia golpea. Sabía el sentimiento de impotencia que consume todo. Sostuvo a Mariano durante otro minuto largo antes de tomar una decisión que toda la audiencia recordaría por el resto de sus vidas. Luis Miguel se giró hacia la audiencia todavía sosteniendo a Mariano con un brazo y habló por el micrófono con voz emocionada pero firme: «Señoras y señores, este hombre acaba de recibir la peor noticia que alguien puede recibir. Su nieto, un joven de apenas 19 años, acaba de fallecer en un accidente. Él está aquí, lejos de su familia en Guadalajara, y necesita volver a casa urgentemente». Hizo una pausa, dejando que la información penetrara en cada corazón presente mientras el silencio se volvía aún más profundo. «Yo no puedo hacer nada para traer de vuelta a ese joven. Nadie puede. Pero lo que sí puedo hacer es cantar una canción para este hombre, para su familia, para su nieto que ya se fue. Voy a cantar hasta que me olvides, porque eso es lo que él siente por ese nieto que perdió, un amor que nunca morirá.
Se giró hacia la orquesta y les indicó que prepararan la introducción de la canción mientras alguien del equipo traía una silla al escenario. Luis Miguel ayudó a Mariano a sentarse porque el anciano apenas podía mantenerse de pie y le dijo con voz suave: «Siéntese aquí, señor, esta canción es para usted y para Joaquín». Mariano se sentó temblando, las manos cubriendo su rostro, mientras Luis Miguel tomaba posición frente al micrófono preparándose para cantar. Cuando Luis Miguel comenzó a cantar Hasta que me olvides, su voz salió cargada de una emoción que pocas veces había mostrado en público. Cada nota impregnada de compasión y dolor compartido. Cada palabra resonaba con el dolor de Mariano, con el dolor de miles de personas en esa audiencia que habían perdido a alguien, con el dolor universal de la pérdida que todos alguna vez enfrentarán. Mariano lloraba sentado en esa silla en medio del escenario, el cuerpo sacudido por sollozos, mientras Luis Miguel cantaba para él, para Joaquín, para todos los que alguna vez han amado y perdido a alguien. Cuando la canción terminó, no había una sola persona en ese auditorio que no estuviera llorando. El silencio después de la última nota fue sagrado, pesado con la emoción colectiva de miles de corazones conmovidos. Luis Miguel se acercó a Mariano nuevamente. Lo ayudó a ponerse de pie y llamó a su manager Hugo López al escenario para darle instrucciones de ayudar a Mariano a viajar esa misma noche a Guadalajara, cubriendo todos los gastos del viaje y de funeral. Hugo asintió inmediatamente y pidió los datos de contacto de Mariano porque Luis Miguel quería llamarlo en unos días para saber cómo estaba. El equipo de Luis Miguel ayudó a Mariano a bajar del escenario para hacer los arreglos necesarios, mientras el público aplaudía de pie con lágrimas corriendo por miles de rostros. Esa misma noche, 2 horas después del momento en el escenario, Mariano estaba sentado en un autobús directo a Guadalajara con un boleto que el equipo de Luis Miguel había comprado sin dudarlo. En su bolsillo llevaba dinero suficiente para el funeral, para ayudar a su hija, para los gastos que vinieran. Todo pagado por alguien que apenas lo había conocido durante 15 minutos, pero que había entendido su dolor completamente. Mariano miraba por la ventana del autobús mientras las luces de la Ciudad de México desaparecían en la distancia, las lágrimas todavía corriendo por su rostro, pero ahora mezcladas con una gratitud que no tenía palabras. Pensaba en Joaquín, en todas las conversas que nunca tendrían, en todos los viajes que habían planeado juntos y que nunca realizarían. Pero también pensaba en Luis Miguel, en cómo había detenido su show frente a miles de personas para abrazar a un desconocido, en cómo había cantado Hasta que me olvides, especialmente para él y para su nieto. El viaje de regreso a Guadalajara duró 8 horas que Mariano pasó entre el sueño, entre el llanto, los recuerdos, aferrándose a la última imagen de Joaquín sonriendo y diciéndole que lo amaba. Mariano llegó a Guadalajara al amanecer y tomó un taxi directo a la casa de su hija, donde toda la familia estaba reunida en duelo. Cuando entró por la puerta, su hija se levantó llorando y corrió a abrazarlo, y los dos se sostuvieron el uno al otro durante largos minutos sin decir nada, porque no había palabras para ese dolor. La familia pasó los siguientes 3 días preparando el funeral, recibiendo visitas de amigos y familiares, llorando juntos el muchacho brillante que había sido arrebatado demasiado pronto. Mariano se mantuvo fuerte para su hija, para sus otros nietos, siendo el pilar que todos necesitaban, aunque por dentro sentía que una parte de él había muerto junto con Joaquín. El funeral fue una ceremonia emotiva donde cientos de personas vinieron a despedir al joven que había tocado tantas vidas en sus 19 años. Durante todo ese tiempo, Mariano le contó a su familia lo que había pasado en el Auditorio Nacional, cómo Luis Miguel había detenido su show, cómo lo había abrazado, cómo había cantado para Joaquín. La familia escuchaba con asombro y gratitud, sintiendo que aunque Joaquín se había ido, la bondad de un extraño había ayudado a Mariano a llegar a tiempo para despedirse dignamente. 5 días después del funeral, Mariano estaba en casa de su hija cuando sonó el teléfono. Su hija contestó y su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a incredulidad. «Papá, es para ti. Dice que es Luis Miguel». Mariano tomó el teléfono con manos temblorosas pensando que era una broma de mal gusto. Pero cuando escuchó esa voz inconfundible del otro lado de la línea, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro nuevamente. Luis Miguel le preguntó cómo estaba, cómo había estado el funeral, cómo estaba su familia, con una genuina preocupación que conmovió a Mariano hasta lo más profundo de su ser. Hablaron durante casi 20 minutos, con Mariano agradeciéndole una y otra vez por todo lo que había hecho, por haberlo ayudado en el momento más oscuro de su vida. Luis Miguel le dijo que no tenía que agradecer nada, que cualquier persona con corazón habría hecho lo mismo, pero Mariano sabía que eso no era cierto porque había visto a miles de personas pasar junto a gente que necesitaba ayuda sin detenerse nunca. Cuando la llamada terminó,
Mariano se quedó sentado sosteniendo el teléfono durante varios minutos, maravillado de que alguien tan famoso y ocupado hubiera tomado el tiempo de llamarlo para asegurarse de que estaba bien. Los años pasaron y Mariano aprendió a vivir con el dolor de haber perdido a Joaquín, un dolor que nunca desapareció completamente, pero que con el tiempo se volvió más llevadero. Cada año, en el aniversario de la muerte de Joaquín, Mariano ponía Hasta que me olvides y lloraba recordando no solo a su nieto, sino también esa noche en el Auditorio Nacional, cuando un hombre que no lo conocía de nada había detenido su vida para ayudarlo. Mariano vivió hasta los 82 años y hasta su último día contó la historia de esa noche a quien quisiera escucharla, asegurándose de que todos supieran que Luis Miguel no solo era un gran artista, sino un ser humano extraordinario. Cuando Mariano falleció en el 2006, su familia pidió específicamente que se tocara Hasta que me olvides en su funeral, la misma canción que Luis Miguel había cantado para él y para Joaquín en aquella noche inolvidable. La historia de lo que pasó esa noche en el Auditorio Nacional se convirtió en leyenda entre los fans de Luis Miguel, un recordatorio de que detrás de la fama y el éxito había un hombre con un corazón enorme que entendía el dolor humano porque él mismo lo había experimentado. Muchas de las personas que estuvieron presentes esa noche dijeron que fue el momento más emotivo que habían presenciado en cualquier concierto, no por la música, sino por la humanidad pura que habían visto en ese escenario. Esta historia nos enseña que la verdadera grandeza no está en la fama o el talento, sino en la capacidad de ver el dolor de otro ser humano y actuar para aliviarlo, aunque sea un poco. Luis Miguel pudo haber ignorado a Mariano, pudo haber dejado que la seguridad se encargara, pudo haber seguido con su show sin interrupciones, pero en lugar de eso eligió ser humano primero y artista después. Nos enseña que un gesto de bondad en el momento adecuado puede cambiar no solo un día, sino toda una vida. Que la empatía y la compasión son los verdaderos indicadores del carácter de una persona. Mariano llegó a ese concierto buscando entretenimiento y alegría, pero lo que encontró fue algo mucho más profundo, una conexión humana en el momento de mayor necesidad, un abrazo de un extraño que se convirtió en un salvavidas emocional. Luis Miguel entendía que su posición y sus recursos le daban el poder de ayudar y eligió usarlos de la forma más hermosa posible, demostrando que la música puede ser hermosa, pero la bondad es eterna. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame aquí en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.